El rollo de la escuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del rollo de la escuela en la Escuela de Alejandría. En esta oportunidad hemos titulado esta emisión Maldiciones o Luminarias, un análisis de Génesis 1 del 14 al 16 de acuerdo a la Biblia textual cuarta edición. Y es que la Biblia textual cuarta edición, editada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ha traducido de una manera muy, pero muy particular este pasaje y dice de la siguiente manera. Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim Aleph Tov constriñó dos grandes maldiciones, en la lumbrera mayor Aleph Tov para dominio del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y es que este texto en particular es un texto inédito, es una traducción que nadie a lo largo de la historia ha hecho y bueno, pues obliga a analizarlo desde las fuentes originales, mirar los argumentos de por qué lo han hecho, mirar los testigos que tenemos y vamos a empezar haciéndolo con un análisis, por supuesto, desde el texto masorético en la lengua hebrea. El texto hebreo, por supuesto desde el texto masorético, dice de la siguiente manera: Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamay. Y dijo Dios, sean luminarias en la expansión de los cielos. El texto continúa: Lehavdil vein hayom uven halayla, behayu leotot ulemoadim. Para dividir entre el día y entre la noche, y sean para señales y para solemnidades, uleyamim, beshanim, y para días y años. Luego el verso 15 dice, Behayu limorot, birkia hashamayim, lejair al haaretz, y sean para luminarias en la expansión de los cielos, para iluminar sobre la tierra. Baihi gen, y fue así. Como podemos observar desde el texto masorético, se encuentra una estructura muy compacta en que habla de la creación de astros luminosos que van a servir para señales y para solemnidades, pero en ningún momento habla acerca de maldiciones, como traduce la BTX4, porque ese es un término abstracto. Y el texto masorético continúa de la siguiente manera, diciendo, Vaya, haz Elohim et shenei hameorot hagdolim. E hizo Dios a dos de las luminarias de las grandes, mientras que la BTX4 traduce y Elohim Aleph Tov constriñó dos grandes maldiciones. Primero, el verbo que se utiliza al principio es el verbo asá, conjugado en tiempo imperfecto, pero revertido por la Vav. Luego vuelve a hablar de luminarias, no de maldiciones, y está hablando de luminarias de las grandes, es decir, como nosotros entendemos lo que sería el sol y la luna. El texto continúa desde el hebreo diciendo, Et hamaor hagadol limemshelet hayom, a la luminaria la grande para gobernar el día. Vet hamaor hakaton lememshelet halayla, y a la luminaria la pequeña para gobernar la noche. Luego continúa diciendo Veet Hakohabim, y a las estrellas, una parte que no traduce la Biblia textual cuarta edición. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.
Como podemos observar, el texto masorético en el Códice de Leningrado, ahora Códice de San Petersburgo, dice muy claramente Meorot, puntuado de esta forma con las vocales que no dejan duda que lo que ahí está diciendo es luminarias. Es interesante que la Septuaginta también traduce fósteres, es decir, la Septuaginta, la traducción al griego del texto de la Torá hebrea, no traduce otra cosa diferente que fósteres, que significa iluminadores, luminarias, etcétera. Y los traductores de la Septuaginta, que por cierto es una versión de la Biblia que le gusta mucho utilizar a la Sociedad Bíblica Iberoamericana para el Antiguo Testamento, en esta ocasión traduce fósteres, luminarias y iluminadores también. También otros testigos, como el Pentateuco samaritano, ¿verdad? Traducen Meor Ot con doble madre de lectura, es decir, con doble Vav, actuando como simples vocales para darle el sentido de lo que está diciendo y que no se vaya a confundir con otra palabra. El asunto está, y este es el argumento del cual la Sociedad Bíblica Iberoamericana lo toma para poder traducir otra palabra, por ejemplo, merat, que significa maldiciones, porque en el manuscrito 4Q Génesis K y en el manuscrito 4Q Génesis G aparece escrito de esta manera, con una Vav en medio de la Resh y la Tav, que lo único que está indicando es el plural, ¿verdad? Lo único que está indicando esta Vav es el plural y es una manera normal de escribir. Cuando se va a acentuar una palabra, ¿verdad? Se escribe esa Vav en medio, y cuando no se va a acentuar, como en este caso, no se escribe la Vav que iría acá, sino que solo se escribe la del final. Es una manera muy normal de destacar el plural. Así específicamente, el doctor James Ron Dávila, el encargado de editar toda la gramática y la traducción oficial de todos los hallazgos de la Cueva 4, ¿verdad? Lo ha establecido. Cuando se acentúa, se escribe la Vav acá en medio, Meorot, Hameorot, y cuando no se acentúa, entonces no se escribe exactamente como aparece en el manuscrito del Qumran. Todo esto usted lo encuentra en la edición de la Universidad de Oxford llamada Discoveries in the Judean Desert. Específicamente, esto se refiere a los hallazgos de la Cueva 4. Y aquí aparece, entre una serie de eruditos, incluido el doctor Emmanuel Tov, la doctora Judith Sanderson y, por supuesto, el doctor James Ron Dávila, que es el encargado de descifrar, de poner de manera oficial toda la gramática de este tema. Entonces, luminarias puede escribirse de varias formas. Puede escribirse como está escrito en el texto masorético, ¿verdad? Meorot, utilizando estos puntos supralineales como letras O. Puede escribirse como está escrito en el Pentateuco samaritano, utilizando dos vavs que tienen la misma función de estos puntos que están arriba, son letras O, meorot. Puede escribirse como se hizo en los manuscritos de Qumran, meorot, sin acentuar, es decir, sin poner la vav que está aquí en medio, sino que únicamente la del final para denotar el plural, o puede escribirse fósteres, tal como lo hizo la Septuaginta, hecha en el siglo III antes de Cristo. Es decir, tuvieron que tener un testigo similar a los manuscritos de Qumran para traducir fósteres y no otra cosa. Fósteres significa luminarias, luceros. De la misma manera, otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia Peshita, que es la traducción de los antiguos manuscritos arameos, traducen luminarias. La Vulgata Latina también, que es la traducción hecha por Jerónimo de los manuscritos hebreos al latín, traduce luminaria o luminare, que significa iluminadores,
cuerpos celestes que emiten luz, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un argumento por el cual se basa la Sociedad Bíblica Iberoamericana para decir que lo que está escrito en Qumran es maldiciones y no luminarias. Por ejemplo, Proverbios 3:33 empieza con la palabra meerat, y esta palabra comparte las mismas 4 consonantes que meorot, que significa lumbreras o luminarias, mientras que meerat significa la maldición en singular. Pero ojo, aquí está en singular y esto proviene de una raíz muy distinta, la raíz arar, que significa abominar, maldecir, maldición, mientras que meorot proviene de la raíz or, que significa luminoso, iluminar, un cuerpo que emite luz. En ese sentido, estamos hablando de palabras homógrafas, palabras que se escriben igual pero que no significan lo mismo. Sería como decir en español vino del verbo venir y vino de la bebida que se produce por la fermentación de las uvas. O la palabra pero, que es un disyuntivo, y la palabra perro, que se refiere a un animal. Casi se escriben igual, pero no significan lo mismo. Entonces, estamos ante palabras homógrafas. Y por supuesto, cuando se escribe en plural, se escribe Rav Meerot, pero no Meorot, sino que Meerot, porque los masoretas tuvieron el cuidado de poner las vocales correctas para hacer la diferenciación de las raíces. Y además no podemos ser anacrónicos y comparar la gramática de los masoretas, que es un periodo entre el siglo VI y siglo XI después de Cristo, con la gramática de Qumran, que es del siglo III antes de Cristo. Es totalmente diferente porque no existían los puntos, no existía el nekudot y se utilizaban principalmente las babs como madres de lectura para poder hacer la diferenciación entre raíces. Bueno, si aún no está convencido con esto, le presento una prueba más. Permítame presentarle el manuscrito 4Q504, un manuscrito muy particular porque en el dorso del manuscrito aparece el título de la obra. Y el título de la obra, para sorpresa de todos, es Dabaru HaMeorot, Palabras de las Lumbreras, escrito exactamente de la misma manera como 4Q, Génesis G y K está escrito en los manuscritos de Qumran. ¿Quién hizo esa traducción? Pues la hizo el doctor Florentino García Martínez, y como podemos ver en su libro Textos de Qumran, él traduce Palabras de las Lumbreras. Aquí hay una nota que dice título de la obra al dorso del fragmento 8, Palabra de las Lumbreras. Es un texto de oración que se utilizaba en la liturgia semanal que hacían la comunidad de Qumran, pero en ningún momento está hablando de maldiciones, sino que específicamente de Baruch HaMeorot, Palabra de las Lumbreras, es un texto litúrgico que toda la congregación leía y en el cual recordaban las hazañas que hizo Dios para librar al pueblo de Israel de Egipto y cómo lo trató en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, de persistir la traducción y dijo Elohim haya maldiciones en la expansión de los cielos, la BTX4 continuaría colocando palabras en la boca del Todopoderoso que él jamás pronunció. Cualquier nuevo creyente que se acercara a la fe por medio de esta traducción comenzaría creyendo en una doctrina totalmente errónea que no tiene sustento en ningún manuscrito antiguo que se haya encontrado jamás. Por lo tanto, pedimos muy respetuosamente al Consejo Consultivo de la BTX4 que corrija este error a la brevedad posible, apelando al espíritu de una Biblia perfectible que ellos mismos han promovido de manera tan insistente. Muchas gracias por su atención y en otra oportunidad hablaremos también sobre la traducción de Aleph Tov, siempre de la Biblia textual, cuarta edición. Muchas gracias y hasta la próxima. El rollo de la escuela.
El Rollo de la Escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.